Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las elecciones son el termómetro, la sístole y la diástole, el alma de la democracia. Quienes se atreven a presentarse ante los pueblos pidiendo su voto en los procesos electorales pretenden asumir la responsabilidad en la toma de decisiones que afectan de forma determinante, a veces dramática, la vida de las naciones. Las elecciones deben ser el mecanismo libre, ordenado y transparente que tienen los pueblos de forma periódica para cambiar gobernantes. Si las naciones saben elegir, son gobernadas con alternancia en el poder y quienes ganan con la mayoría respetan los derechos de las minorías, la división de poderes y en general la norma democrática, pues es como los pueblos alcanzan mayores niveles de bienestar. La historia ratifica que los países que llegaron a ser ricos, prósperos y desarrollados son los que abrazaron la democracia liberal, el balance en los poderes del Estado y el capitalismo. Sin embargo, la historia también nos cuenta que esto no ha sido siempre fácil, ni seguro, ni automático, y que muchos pueblos han caído, hasta nuestros días, en las garras de déspotas, criminales y asesinos. Hace tiempo que se acabaron las palabras para describir lo que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos años, además de soledad e indiferencia internacional. La criminal narcodictadura de Caracas ha llegado a extremos comparables con las peores tiranías de la historia. Hay que sacarlos del poder a cualquier costo. ¿Qué están pagando los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y algunos de los africanos que viven en un triste y miserable martirio bajo las botas de los monstruos que los desgobiernan? Es poco lo que comprendemos los humanos sobre las causas y razones por las que el destino, la historia, la creación o quien quiera usted ha tratado así a estos pueblos. Sobrepasa nuestro entendimiento. Sin embargo, más que aceptarlo con docilidad o sumisión, hay que enfrentarlo con valor y dignidad. Los pueblos que supieron pelear por sus derechos alcanzaron la victoria. Si de sentencia se trataba, Venezuela ya pagó y con creces. Sin embargo, el pueblo venezolano sabe del costo que debe asumir para rescatar su libertad y su democracia. Y si la historia está para dar lecciones, hay una que debemos aprender de una vez por todas. Quienes osan dirigir los destinos de una nación solo deben ser los mejores de la sociedad. Y los pueblos se deben obligar a estar correctamente informados, exigir más y elegir mejor. Por la libertad de América Latina hasta el final. Uno de los derechos que los pueblos deben promover y proteger a cualquier costo es el derecho a elegir y ser electos. Perder la libertad de elegir gobernantes es perder la libertad. Un saldo vital negativo de los países y los testimonios más dolorosos de los pueblos vinieron siempre del hecho que estuvieron o están capturados, sometidos y convertidos en súbditos o esclavos por un pequeño grupo tiránico, corrupto, criminal y asesino que los desgobierna. Este es el caso de Venezuela, donde por 25 años, pero en especial los últimos tiempos, han estado marcados por la intensificación del abuso, la represión y la violación sistemática de los derechos más elementales del ser humano. El atascado monigote, criminal capitoste, bruto narcotraficante y tirano asesino que lleva por nombre Nicolás Maduro y la mafia que encabeza han llevado la persecución sistemática y la criminalización de la oposición a niveles alarmantes en Venezuela. Los venezolanos saben que están peleando en este momento lo que podría ser su última batalla por la libertad y la democracia de su país por muchos años. Y los latinoamericanos debiéramos saber que, si Venezuela se vuelve a perder, la democracia y la libertad estarán gravemente comprometidas en todo el continente. Edmundo González y María Corina Machado son la esperanza del cambio en un país devastado por una rancia y nauseabunda dictadura, repleta de incompetencia,
corrupción y crimen organizado. En este grave momento en la vida política, social y económica de Venezuela, es la voluntad del pueblo la que se debe imponer. A Venezuela le llegó la hora de ser rescatada, reconstruida y dignificada, como se lo merece el pueblo venezolano. Una dictadura criminal como la que está de ocupa en Miraflores jamás podría ganar una elección democrática. Para ellos, perder las elecciones significa la cadena perpetua, condena que, por cierto, debieran cumplir en las cárceles que ellos mismos construyeron para encerrar críticos y opositores inocentes. Desde la llegada del chavismo en 1998, Venezuela ha visto un declive dramático en todos los aspectos de la vida pública. La economía está en ruinas, la inflación está fuera de control y la crisis humanitaria que la dictadura ha provocado no tiene precedente en la historia de nuestro continente. Además de los 26 millones de venezolanos que viven en Venezuela, los casi 8 millones que se vieron obligados a abandonar su país para sobrevivir deben ser juntos la fuerza moral y cívica presente, decidida y comprometida con la libertad de su país en este dramático capítulo. Y la comunidad internacional debe reivindicar los años de indiferencia y abandono. María Corina Machado, con su liderazgo y valentía excepcionales, enfrentándose a la narcodictadura, será para siempre la estrella de esta batalla histórica. Vamos toda Iberoamérica a rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Por la libertad de Venezuela, hasta el final. Solo los pueblos en los que se han impuesto dictaduras saben de la humillación, el miedo y los peligros con que se vive cada día. La justicia es parcial o inexistente, la represión es la norma, la economía no funciona y el futuro se llena de oscuridad y desesperanza. Para conversar sobre lo importante que es limpiar la casa, los países, las naciones de dictadores, narcos y matones, tengo el gusto de presentarles a Tomás Arias, abogado con máster y doctorado en Derecho y profesor universitario. El doctor Arias es director y fundador de Arias Castillo, abogados en Madrid y Caracas, donde pronto empezará a ejercer nuevamente, y cofundador del Partido Liberal 20 Venezuela que lidera María Corina Machado. Doctor Arias, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo se pueden recuperar la justicia y el Estado de Derecho en un país que lleva 25 años en el robo, el crimen y la impunidad? Para eso es crucial, Dionisio, el cambio político en paz y una transición hacia la democracia. No hay ninguna otra alternativa para empezar a hacer reformas. Ya. La dictadura de Caracas está cayendo y caerá, a las buenas o a las malas. Lo que cambia es el costo de sacarla, sobre todo en vidas. El pueblo venezolano lo sabe. ¿Cómo, cuándo y a qué costo terminará la pesadilla chavista en Venezuela? Hemos esperado 25 años para el cambio político y creo que la gente está muy concienciada. La gente conoce el abuso, la gente conoce lo que es la arbitrariedad, pero también la gente está cansada. Doctor, el movimiento cívico que María Corina Machado ha encabezado ya desde hace años, pues levantó un movimiento político en Venezuela del que estamos viendo los resultados. ¿Estás convencido de que esto no se había visto en Venezuela desde que inició la dictadura? Es algo inédito, Dionisio, porque en primer lugar estamos hablando de una mujer en política. Eso en Latinoamérica no es tan usual. En segundo lugar, con un mensaje liberal en pro del Estado de Derecho, de las libertades de mercado, la propiedad privada, la libertad económica. Y la gente ha conectado además con la imagen, insisto, de la madre, de la mujer y de la familia. Y eso es algo sí inédito, debo decirlo. Ya. Una transición a la democracia que llegará en el caso de un Estado criminal conlleva negociar y decidir qué hacer y a dónde se va la mafia que operó la dictadura por más de 2 décadas en el caso de Venezuela y con cuánta impunidad se les dejará ir para que desaparezcan del mapa. ¿Cómo funciona esto? ¿Es posible? ¿Y cuáles debieran ser las condiciones de mandar a estos bandidos al exilio? Yo creo que hay unos parámetros para, no solamente para la justicia transicional, sino para un nuevo orden legal en Venezuela y la justicia debe aplicarse. Por supuesto, habrá negociaciones, eso ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia y eso no va a significar necesariamente impunidad.
Yo estoy seguro que los venezolanos, no solamente los juristas, sino todas las personas que nos hemos dedicado a estudiar y a vivir el fenómeno venezolano, ya tenemos más claros los parámetros sobre los cuales debería funcionar una nueva justicia. Ahora, doctor Arias, ¿estás consciente de que si los criminales que han malgobernado, desgobernado Venezuela por 25 años, saben que tienen que pagar las consecuencias de sus actos y enfrentar la justicia por todos los crímenes que han cometido, no van a dejar el poder, van a estar dispuestos a que solo lo saquen, como dirían en los pueblos, con las patas por delante? Sí, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Hacer un cambio político en paz. No podemos contar de antemano con la colaboración plena de quienes han perpetrado los abusos, quienes han perpetrado el robo, la humillación de toda una población por tanto tiempo. Pero sí empezarás con instituciones que empiecen a operar de la forma correcta, como te he dicho antes. Muchos de esos incentivos van a empezar a aparecer. Hay gente que va a buscar mejorar su situación, me refiero del bando chavista, haciendo sesiones y finalmente entregando posiciones de poder. Así ha sido a lo largo de la historia. Y por supuesto, es posible que hayan confrontaciones, tratemos de que sean las menores, porque ya bastante hemos sufrido. Una de las virtudes de la grandeza de María Corina Machado es que incluso durante la campaña envió mensajes a la dictadura de que hablaran con ella, que negociaran la transición, porque al final eso de la justicia transicional, digamos en palabras simples y llanas, es impunidad, pero es una impunidad que en alguna instancia, según los especialistas, merece la pena o es, digamos, factible o incluso necesario brindarla con tal de librar a un pueblo entero, con tal de devolverle su democracia. Entonces, en este caso, ¿se puede decir esto de esta manera? Hay muchos actores del chavismo que han, no voy a decir saltado de bando, cambiado su modo de pensar, posiblemente no, eso no lo sabremos del todo, quizás nunca. Pero lo que sí es que ha habido manifestaciones exteriorizadas de agentes del chavismo que ocuparon posiciones de poder y que se han manifestado acerca de la inviabilidad del chavismo en el devenir venezolano. Eso es una señal y esas señales se van dando en el tiempo, ¿ok? Con lo cual yo no quiero ser plenamente esperanzador, que es uno de los problemas que tenemos los venezolanos, pero sí muy realista. El chavismo la tiene muy difícil para seguir adelante. Tiene unos desafíos incluso de su propia sucesión. No se sabe quién sería el eventual sucesor del señor Maduro. Y lo cierto es que, y repito, ha habido una gran movilización popular alrededor del mensaje de María Corina y del Mundo González, y eso ha sido algo que ha levantado el espíritu de la población. Supongamos que al final se les logra sacar al exilio y se van con algún grado de impunidad a lo que le llaman justicia transicional, pero digamos es lo que cuesta sacarlos y merece la pena. ¿Qué países brevemente aceptarían a los criminales que encabezaron la dictadura? Bueno, ahí tiene el caso de Cuba, que está bastante cercano, está el caso de Rusia, Irán, que tienen tantos vínculos, y eventualmente también China, Turquía y otros estados con los cuales el chavismo ha hecho yunta en estos años. Pero yo insisto, esos incentivos irán apareciendo, siempre van apareciendo en lo que nos ha mostrado la historia. Esos incentivos van apareciendo mientras los hechos se van desenvolviendo. En este Claro. momento, los venezolanos estamos muy tensos por el evento electoral en sí y por su Ya. posible desenvolvimiento. Ya, claro, estos desgraciados preferirían irse a España, República Dominicana o a esos lugares donde básicamente hay democracias funcionales. En todo caso, se van todos al mismo país y cada uno escoge el lugar donde lo acepten o cómo funciona eso en los segundos que nos quedan. Muchos se han ido a Estados Unidos, que en principio Ah, bueno, pareciera no ser el país más propicio, pero ahí lo que han hecho es delatar situaciones ya. del propio régimen. O sea, que aquí muchas cosas pueden terminar ocurriendo. Pueden ser a países aliados o pueden ser a países donde hay instituciones democráticas, donde ellos busquen un alivio allí a su situación, donde cooperen con la justicia. Ya, Eso habrá que esperar a ver cómo se ya. desenvuelve. Para terminar, doctor Arias, y muy brevemente, quiero regresar al tema fundamental. El problema cuando son criminales, los que gobiernan, lastiman y reprimen un país, es que no se atreven a dejar el poder. Saben que la justicia tarde o temprano los alcanzará, como ya lo comentamos. ¿Cómo se maneja este trámite? Y en todo caso, ¿cómo se les termina sacando a los dictadores? Con múltiples incentivos. Sin duda que la fuerza, no me refiero solamente a la fuerza física, a una cuestión militar, armada, sino me refiero a la fuerza de los ciudadanos. Yo creo que
esas manifestaciones que hemos visto en Venezuela en las últimas semanas, en los últimos meses, es una demostración de fuerza de las personas que no están dispuestas a soportar el abuso, a soportar el atropello, y ahí los dictadores usualmente tienden a, tienden a poner sus barbas en remojo, tienden a ver que no les es tan fácil, les es más costoso reprimir. Y Ya. sin duda, uno podría esperar un desenlace violento, pero si las cartas se juegan bien, hasta ahora yo no tengo razones para criticar lo que ha hecho María Corina Machado y el Mundo González en las últimas semanas y meses. Si la estrategia se implementa bien, esos costes se pueden aminorar, sin duda. Ya, pues sin duda alguna el precedente que se siente en Venezuela en estos momentos marcará el futuro de América Latina. Si los venezolanos saben que este es el momento que llevan esperando 25 años, que solo el pueblo salva al pueblo y que estén dispuestos a dar la batalla, el futuro de Venezuela volverá a brillar alto y fuerte. Doctor Arias, gracias por tu tiempo. Con ustedes volvemos en un Muchas momento. gracias. La vida y la fuerza de las naciones está en el ciudadano presente, el que se organiza y se comunica con los demás. Hay momentos en la vida de las naciones en los que este ejercicio es cuestión de sobrevivencia. La democracia y la libertad de los pueblos depende de que este ejercicio, este esfuerzo sean fuertes, fluidos y efectivos. Para conversar sobre la vital importancia que tiene y tendrán la sociedad civil, los ciudadanos y la sociedad en general para rescatar Venezuela y sacarla adelante, tengo el gusto de presentarles a María Verónica Torres, abogada en Derecho Constitucional, profesora universitaria, experta en Open Doors International y miembro de CEDICE, un tanque de pensamiento muy importante en Venezuela. Licenciada Torres, bienvenida a Razón de Estado. ¿Por qué son tan importantes en este momento en la vida de Venezuela la comunicación y la coordinación en la sociedad civil, los gremios organizados y la sociedad en general? La sociedad civil venezolana siempre ha estado muy involucrada con los asuntos públicos. En los últimos 25 años, la sociedad civil ha participado en consultas populares, en marchas, en elecciones, en concentraciones. Han sido muchos los que han dado la vida por la libertad en Venezuela. En ese sentido, las bases morales de la democracia se sustentan en la sociedad civil aún en Venezuela. María Verónica, ¿qué papel crees que jugará y cuál debe asumir María Corina Machado en la transición, la cual vendrá más temprano que tarde? María Corina Machado es la líder de la oposición. Ha sido una persona que consistente y coherentemente ha estado luchando por el ciudadano individualmente considerado. Así que el trabajo de María Corina va a ser concretar cómo la ciudadanía se va a reunir a través de las instituciones públicas y cómo vamos a rescatar a la democracia desde la ciudadanía hacia las instituciones. El rol de María Corina es seguir trabajando desde lo local y la hemos visto recorrer el país de manera insólita caminando. Sí. Así que el rol de va a ser ese mismo, que ha resultado muy bien. Sí. No, caminando, cruzando ríos y dándole en toda la cara a la dictadura porque son unos impresentables. María Verónica, a lo largo de la historia hemos visto cómo autócratas pierden control de las elecciones que pensaban dominar, controlar y manipular. En países como Filipinas, Chile y más recientemente en Guatemala, las protestas masivas, la división dentro del gobierno y los grupos que les apoyan y la no complicidad de los ejércitos han llevado a transiciones democráticas. ¿Qué factores podrían desencadenar un escenario similar en Venezuela? El factor es que la ciudadanía ya no cree en Nicolás Maduro ni en su proyecto político. Eso es lo que va a desencadenar lo que va a pasar en los próximos días. La ciudadanía quiere volver a ser los protagonistas de su propia historia individual y su desarrollo individual en Venezuela. Ya este no es un país rentista, este es un país de ciudadanos que procuran y quieren un futuro bueno. Y además, sobre todo, quieren que regrese la diáspora, que ya está cerca de los 8 millones de venezolanos. El apoyo de la comunidad internacional ha sido crucial en otras transiciones democráticas. ¿Qué esperan de los países vecinos y otros actores internacionales para que garanticen el cierre limpio final del proceso electoral y el apoyo a la transición del poder a cualquier costo? O sea, una transición que vendrá de cualquier manera, es cuestión de tiempo. La comunidad internacional ha sido bastante generosa con Venezuela.
Sin embargo, luego del interinato ha costado mucho recuperar su confianza. María Corina Machado lo ha logrado, pero por otra parte, el gobierno no les ha dado las credenciales para participar como veedores u observadores del proceso. Así que el papel de la comunidad internacional todavía es algo incierto, pero lo que sí estamos seguros es que van a aceptar el resultado del voto popular, del Ya. voto ciudadano. Eres muy generosa en decir que la comunidad internacional ha sido generosa con Venezuela, porque desde esta tribuna mantenemos y sostenemos que en general la comunidad internacional ha dejado a Venezuela sola, con unos niveles de indiferencia y con excesivo, escaso compromiso con lo que es realmente la norma democrática. Venezuela ha tenido que, el pueblo venezolano ha tenido que luchar solo su batalla, pero bueno, la historia ratificará estos datos. María Verónica, la dictadura está más sola que nunca en este momento. ¿Qué tomará sacarla para siempre? Eso nadie lo sabe. Yo creo que los venezolanos tenemos que concientizar que el gen del chavismo va a vivir entre nosotros durante muchísimos años y cuando gane la oposición, gane Edmundo y gane María Corina Machado, ellos van a ser oposición para nosotros. Ya, Y es probable que sean una oposición política muy fuerte porque están acostumbrados a las lides políticas de gobernar. claro. Y eso es difícil de aceptar. No gobernar más es una cosa muy difícil de aceptar. Claro, sí, cuando tomen posesión Edmundo, María Corina y la oposición victoriosa, va a haber que echarle una buena fumigada a ese gen chavista. ¿Cuántos, ya lo mencionabas, la diáspora de Venezuela en el mundo, cuántos de los 8 millones de exiliados crees que regresarán a la Venezuela libre y democrática? Ay, yo espero que vengan los 8 millones, porque todos y cada uno. Ok, Pero eso es muy difícil de estimar porque la diáspora empezó hace más de 10 años, entonces ya la gente hizo familias, hizo arraigo, obtuvo ciudadanía, se nacionalizaron, se desarrollaron profesionalmente, ¿no? Pero bueno, contando, los expertos hablan de que alrededor de la mitad podrían regresar a Venezuela y eso sería una gran alegría. claro, o sea, confirmas de que harán falta todos para la reconstrucción. Todos y cada uno. Aquí todos tenemos una tarea personalísima de luchar por la democracia desde nuestras trincheras. Esto no es un asunto de María Corina sola. Ya. Esto es un llamado a todos los venezolanos. La tierra venezolana, América Latina y el cielo te acaban de escuchar. Llegó el momento de la democracia y la libertad para Venezuela, para siempre y hasta el final. María Corina Machado y el gran movimiento que con el 80% de venezolanos o más hicieron realidad será uno de los acontecimientos más grandes e importantes del siglo. Gracias a los venezolanos por esta gran lección de civismo, lucha y compromiso para América Latina y para el mundo. Licenciada Torres, María Verónica, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.